Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Tome su Biblia y acompáñame a 1 Corintios 1 de nuevo, conforme continuamos nuestro estudio de esta porción en particular de las Escrituras que tiene que ver con el capítulo 1, versículos 18 hasta el capítulo 2, versículo 5. Ahora, desde el 1:18 hasta el 2:5, lo hemos tomado como una unidad. Y hemos dicho que en esta unidad en particular está el contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Ahora hemos tenido que dividir el pasaje en particular en 3 mensajes porque es extenso y debido a su importancia, y esta es la parte 3, y me disculpo con aquellos de ustedes que se perdieron las partes 1 y 2, pero si quiere escuchar los sermones, va a escucharlo todo. Estamos viendo en particular el día de hoy desde el versículo 29 hasta el versículo 5 del capítulo 2, vamos a llegar a ese punto y partiremos a partir de ahí. Leí esta semana acerca de una pequeña villa inglesa que tenía una pequeña capilla, como muchas villas inglesas tienen. La capilla estaba hecha de piedra y tenía muros más bien tradicionales cubiertos de plantas. Sobre el arco, cuando la capilla fue construida originalmente, estaban grabadas las palabras «Predicamos a Cristo crucificado», de tal manera que toda persona que entraba ahí sabían para qué estaban ahí. Y hubo una generación de hombres piadosos que hicieron precisamente eso, predicaron a Cristo crucificado. Pero cambiaron los tiempos y crecieron las plantas, y poco tiempo después cubrió la última palabra y el letrero decía «Predicamos a Cristo». Y después los hombres piadosos cambiaron y hubieron otros hombres que vinieron y predicaron a Cristo, Cristo el ejemplo, Cristo el humanitario, Cristo el maestro ideal. Pasaron los años y creció la planta y finalmente decía «Predicamos». Y así fue. Economía, evangelio social, evaluaciones de libros y demás. Y quizás eso en cierta manera es una ilustración de cómo la filosofía del hombre afecta el evangelio. La sabiduría del hombre realmente está ocupada en deshacerse del evangelio de Cristo. Y desde un punto de vista histórico, conforme usted ve la iglesia, eso es precisamente lo que ha pasado. No hay lugar dentro de la iglesia de Jesucristo para la mezcla de la filosofía humana con la revelación divina. Dios no la necesita. Si Él necesitara algo, Él lo hubiera dicho. La opinión humana no hace nada más que enturbiar las aguas de la revelación de Dios. Hemos visto cómo la opinión humana acerca de la evolución ha tomado un relato simple de la creación y lo ha convertido en una mezcla llamada evolución teísta. Hemos visto cómo esos principios simples de la palabra de Dios para la conducta humana y la totalidad humana se han reunido con la psicología freudiana y han terminado con una mezcla conocida como la consejería cristiana, que no tiene ninguna virtud positiva ni redentora. Ahora hemos visto esto una y otra vez con muchas cosas. La Biblia, la revelación de Dios, realmente nunca ha necesitado filosofía humana, solo la adultera. Ahora ese es el contexto en el que nos encontramos en esta mañana, porque estamos viendo un libro, el libro de 1 Corintios, que tiene que ver con problemas. Pablo escribió esta carta para enfrentar los problemas de la asamblea corintia. Tenían muchos problemas, el primero del cual fue la división, el problema de la división. La congregación estaba dividiéndose en pequeños grupos. En primer lugar, por personalidades, de acuerdo con el 1:12, se estaban dividiendo según los hombres con quienes se identificaban Pablo, Apolos, Pedro o Cristo. Pero la segunda causa de división fue que estaban dividiéndose en base a puntos de vista filosóficos. Así como Corinto estaba tan dominada por filosofías diferentes y no estaba muy lejos de Atenas, la cual, claro, era un semillero de filósofos, se habían vuelto un grupo de personas divididos por puntos de vista filosóficos. Y cuando se volvieron cristianos, arrastraron sus perspectivas, sus opiniones y las diferentes cosas en el mundo, las metieron a la iglesia y crearon diferentes grupos y formaron grupos en torno a puntos de vista no importantes del destino del hombre o de la vida del hombre. Y lo que había pasado es que la iglesia se había dividido en todos estos pequeños grupos. Todo el mundo decía ser creyente, pero todo el mundo se adhería a su filosofía anterior. Entonces Pablo escribe desde el 1:18 al 2:5 para tratar de destruir en sus mentes este problema en particular, para decirles que la filosofía humana es innecesaria. Como vimos hace un par de semanas atrás, es innecesaria. En donde la filosofía humana está en lo correcto porque encaja con la revelación divina. Entonces, si usted tiene la revelación divina, no la necesita. Donde está mal, realmente no la necesita. Entonces, la filosofía humana realmente o es superflua o es peligrosa. Ahora, cuando usted tiene la palabra de Dios, usted tiene la solución a los problemas que Dios quiere que usted resuelva. Dios no nos dio una revelación incompleta. Ahora, no estamos diciendo que usted debe aislar su cerebro y ser ignorante acerca de todo.
Simplemente estamos diciendo que la palabra de Dios es lo que un hombre necesita, y la opinión humana solo tiende a dividir en lugar de unificar. Entonces, Pablo escribe esta sección para hacer un contraste entre la sabiduría humana con la sabiduría divina y tomar toda oportunidad que puede para mostrarles que pueden deshacerse de la sabiduría humana. Ahora, como hemos visto, y usted tiene un bosquejo que quizás puede seguir, le va a ayudar a seguirnos, hemos visto que hay 5 maneras en las que Pablo muestra su punto. Hay 5 maneras en las que la sabiduría de Dios es superior a la del hombre. Número 1, y vamos a repasar las primeras 3 porque ya las estudiamos. Número 1, la sabiduría de Dios es superior debido a su permanencia. Él muestra esto por contraste en los versículos 19 al 20. Obsérvelo. Porque está escrito, y él cita Isaías 29:14, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora él dice que la sabiduría humana es temporal. Él mismo la va a destruir. Él la va a hacer a un lado. Es innecesaria para él. Está mal. No tiene respuestas definitivas. En el versículo 20 él dice, cuando se ha intentado todo por resolver las cosas serias, realmente el punto es, ¿dónde está el sabio? Ese es el filósofo. ¿Dónde está el escriba? Este es el escritor. ¿Dónde está el disputador? Ese es el orador. ¿Dónde está la filosofía, la literatura y la retórica cuando usted la necesita? ¿Acaso Dios no ha mostrado que la sabiduría de este siglo o de este mundo es insensatez? Lo mejor de los filósofos, lo mejor de los escritores y lo mejor de los oradores no han podido resolver ninguno de los problemas de los hombres. No sirve de nada, no va a ningún lugar. Es temporal. Y entonces él dice, la sabiduría de Dios, en contraste a esto, es permanente, porque de manera implícita está el hecho de que él lidia con la naturaleza temporal de la sabiduría humana. La sabiduría de Dios dura. Dios va a destruir la sabiduría humana. Muy bien, lo segundo, y estamos repasando rápidamente. Lo segundo que muestra la superioridad de la sabiduría de Dios no solo es su permanencia, no solo es permanencia, sino poder. Puede hacer aquello que la sabiduría humana no puede hacer, puede salvar. Y la sabiduría humana no puede salvar, no podría salvar. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, la sabiduría humana no podía traer el conocimiento de Dios, pero agradó a Dios mediante algo que parece loco, que parece insensato, como la predicación, salvar a aquellos que creen. En otras palabras, la sabiduría de Dios desplegada, mostrada en la cruz, que al mundo se ve como locura, pudo hacer lo que toda la sabiduría del mundo no pudo hacer. Esto es, pudo concederle a un hombre el conocimiento de Dios y pudo salvar a un hombre del infierno, del pecado y de Satanás. Usted dice, sí, pero el versículo 22 dice que los judíos piden una señal y los griegos buscaron sabiduría, versículo 23, y la rechazaron. Para los judíos fue tropezadero y para los gentiles algo como la cruz era torpe. Esa es la palabra griega. Dice usted, ¿de qué sirve que Dios muestre lo sabio que Él es y trae esto y todos la rechazan? Sí, en la mayoría de los casos, pero el versículo 24 dice, mas para los llamados judíos y griegos, Cristo, poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y el resumen, la insensatez de Dios es más sabia que los hombres, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y como puede ver, Pablo está tomando en estos versículos su estrategia. Él está diciendo la sabiduría de Dios es superior debido a su poder. El mundo, por toda su propia sabiduría, no podía conocer a Dios, no podía hacer nada acerca del pecado, no podía transformar a los hombres. Y esa es la razón por la que, como usted sabe, usted puede trabajar en la política o la economía, o puede trabajar en la educación, puede trabajar en cualquier lugar, en donde usted quiera, y en últimas, usted realmente no va a llevar a cabo el cambio que necesita, porque usted no puede cambiar a la gente. Y el mundo, en el mejor de los casos, en sus mejores niveles de entendimiento, no puede hacer lo que necesita ser hecho. No puede llevar a los hombres a conocer a Dios y ser redimidos de su pecado, pero la cruz de Dios hizo eso, y aunque fue rechazada por los judíos y rechazada por los griegos, hubieron algunos que creyeron, y para ellos se volvió el poder y se volvió sabiduría. Y eso simplemente prueba que la insensatez de Dios es más sabia que los hombres, versículo 25, y que la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que eso significa es que lo más bajo, la cosa más simple, más baja que Dios jamás hizo, es mayor que las cosas más grandes que los hombres jamás han hecho. El esfuerzo humano, en el mejor de los casos, no puede llegar al nivel más bajo del poder y sabiduría de Dios. Muy bien, una tercera cosa. La sabiduría de Dios es superior no solo debido a su permanencia y poder, sino debido a su paradoja. Dios afirma la superioridad de su sabiduría en contraste a la sabiduría de los hombres al redimir a personas humildes simples. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vean a su alrededor, vimos esto, que no hay muchos sabios según la carne. Y eso literalmente significa no mucha sofía, no muchos filósofos, ni muchos poderosos. Esto es, no muchas personas poderosas, influyentes. Hay unos cuantos, pero no muchos. Ni muchos nobles. Esto es, de estirpe social. Esto es, que nacen en cuna
de jerarquía elevada. El mundo ve tres cosas para determinar grandeza. Número 1, sabiduría, educación, cerebro. Número 2, poder, influencia, popularidad, fama. Número 3, alto rango. Pero Dios no escogió a muchos de estos, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El mundo fue confundido, fue avergonzado. Y lo vil del mundo, versículo 28, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. En otras palabras, en la evaluación del hombre no son nada para llevar a nada las cosas que creen que son algo. Como puede ver, aquí está la paradoja. Aquí hay una contradicción aparente. Dios quiere demostrar que Él no necesita sabiduría humana. Y para hacer eso, Él concede su salvación a personas simples, humildes. Y ellos son un testimonio vivo al mundo de que Dios no necesita la sabiduría humana. Esas cosas, filosofía, literatura, oratoria, todo eso, las cosas de alto rango, los influyentes, los poderosos, la inteligencia, todo eso es irrelevante para Dios. Y para mostrarle qué tan irrelevante, Dios contradijo la sabiduría humana al escoger a los simples y a los humildes. La mayoría del pueblo de Dios, la mayoría de ellos, simplemente son personas comunes y corrientes. Simplemente personas simples. Santiago 2:5 dice, pues mirad, amados hermanos, ¿acaso Dios no escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Los pobres, los no preparados, personas simples, en la mayoría de los casos, siempre han estado en la historia como aquellos que han constituido a la iglesia. Y la razón es que ellos colectivamente son un testimonio, como una reprensión contra el mundo. Así como los gentiles provocan a celos a Israel, así los insensatos, los simples, son un pueblo redimido para provocar a celos a los sabios de este mundo. Como vimos la última vez, la persona más simple, sin ninguna educación, quien conoce a Dios, sabe más que el filósofo más grande en el mundo que no conoce a Dios. ¿Y qué reprensión es esa para la sabiduría humana? Y claro, Efesios 3:10 dice que Dios quiere tomar a la iglesia y desplegarla ante los principados y potestades para que puedan ver en la iglesia su sabiduría. No hay lugar para la sabiduría humana. Ahora eso nos lleva al siguiente punto en el versículo 29. Aquí es donde comenzamos. Aquí hay otra razón para la supremacía de la sabiduría de Dios, su propósito. La sabiduría de Dios tiene un propósito que está muy por encima del de la sabiduría humana. Es un propósito superior. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Los mejores manuscritos, en lugar de decir en su presencia, dicen delante de Dios. Ahora observe algo. Aquí Dios quita toda la jactancia humana. Nadie puede decir, bueno, tú sabes, te voy a decir, yo soy cristiano, yo fui lo suficientemente inteligente como para creer eso. ¿Alguna vez ha pensado en eso? ¿Ve usted algún hombre y dice, ¿cómo puede ser tan torpe como para no aceptar esto? Y lo que usted está diciendo, yo fui lo suficientemente inteligente. No tuvo nada que ver con que usted fuera inteligente y que él fuera torpe. Dice usted, espera un momento, permítame mostrarle algo. Regresa al versículo 24. Veamos quién es salvo. Los inteligentes, versículo 24, más para los llamados, elegidos. Dios eligió a personas. Muy bien, veamos el versículo 26. Pues mirad, vean a su alrededor, hermanos. Vuestra vocación, vuestra elección, versículo 27, a la mitad del versículo, escogió Dios. Escogió Dios. Versículo 28, a la mitad del versículo, escogió Dios. ¿Por qué fue usted salvo? ¿Porque usted fue inteligente? ¿Por qué? Porque Dios lo escogió a usted. Dice usted, espera un momento, yo tuve que hacer algo. Ahí está el versículo 21, al final del versículo, sí. Él salvó a aquellos que, ¿qué? Que creyeron. Creer, esa fue su respuesta de fe. La parte de Dios fue escoger. Pero simplemente recuerde que usted es salvo, no porque usted es inteligente. Dice usted, bueno, yo escucho todos los argumentos lógicos y llegué a mi conclusión. No, usted fue salvo porque usted fue escogido por Dios en su gracia maravillosa. Y el resultado de eso es el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice usted, aquí estoy, Dios, acuérdate de mí, yo soy el inteligente. Eso es ridículo. De hecho, la Biblia dice que Dios dice, no compartiré mi gloria con nadie. Así que no se meta con eso, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Toda persona estará en la iglesia jactándose. No. Ahora veamos el propósito en la sabiduría de Dios, versículo 30. Mas por Él, refiriéndose a Dios, E mayúscula sería, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Escuche, la única razón por la que usted está en Cristo Jesús es debido a Él, por Él. ¿La sabiduría humana lo llevó usted ahí? No. Lo que Pablo simplemente les está diciendo a ellos es, observen el propósito en la salvación, y ese es que Dios fuera glorificado. Y entonces, para que Dios recibiera toda la gloria, Él se aseguró de que usted no tuviera nada que ver con su salvación. ¿Se da cuenta? Dice, usted sí, yo me salvé debido a la sabiduría de Dios, es correcto.
Lo mejor que el hombre puede hacer al nivel más elevado de su sabiduría es nada para cambiar su corazón o conocer a Dios. Ahora, permítame añadir esto. Una vez que usted se convierte en cristiano, usted ya no permanece ignorante. Usted no solo se queda humilde, usted sabe por mucho tiempo en términos de que no sabe nada. Observe el versículo 30, esto es maravilloso. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Cuál es la siguiente palabra? Sabiduría. Tan pronto como usted se convirtió en cristiano, lo primero que usted recibió fue sabiduría. ¿Quiénes son los que son verdaderamente sabios en este mundo, sino aquellos que conocen a Dios? ¿Quiénes son los que son verdaderamente sabios en este mundo, sino aquellos que conocen la salvación? Somos los sabios, y somos un testimonio por toda la historia de que Dios tomó a personas simples, humildes, que no conocían lo suficiente como para hacer algo para redimirse a sí mismos, para transformarse a sí mismos, que ni siquiera tenían la mente ni la capacidad mental de los mejores del mundo, y nos hizo los más sabios en existencia. Y esta es la gloria, y esto es lo que dice en el versículo 31. Si usted se va a gloriar, entonces más vale que se gloríe en el Señor. El propósito para el cual la sabiduría de Dios fue concedida fue para que Él recibiera la gloria. Y Dios escogió a personas simples, humildes, para que no hubiera duda alguna acerca del hecho de que la salvación no es cuestión de inteligencia. No es cuestión de la sabiduría del hombre, sino de Él. Y sabe una cosa, en el momento en el que usted se convirtió cristiano, usted realmente aprendió algo. La Biblia inclusive dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted recibe la verdad, conoceréis la verdad os hará libres. Permítame mostrarle lo que usted aprendió como cristiano. Esto es interesante. Esta es la educación instantánea que usted recibió. Y es algo progresivo también, pero 2 Corintios 4:6, y le voy a mostrar algo, le da una pequeña secuencia de versículos aquí. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios quien mandó que de las tinieblas brillara la luz, y Dios está ocupado en hacer eso. Él lo hizo cuando Él creó el mundo físicamente, pero también lo pudo hacer espiritualmente. Porque Dios quien mandó que de las tinieblas brillara la luz, ha brillado en nuestros corazones. Cuando fuimos redimidos, Dios prendió la luz, encendió la luz, y nos dio la luz del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Lo ve ahí? Lo primero indicado aquí que un creyente aprende cuando se vuelve creyente es la gloria de Dios. Ahora, cuando decimos la gloria de Dios, ¿qué queremos decir? Todo lo que Dios es, todos sus atributos y toda su naturaleza. Lo primero que sucede cuando usted se convierte en cristiano es que usted conoce a Dios. Usted conoce su naturaleza, usted conoce su esencia. Antes de que usted fuera cristiano, usted no conocía a Dios. Ahora ese es un conocimiento emocionante, ¿no es cierto? Digo, no conocer a Dios, el generador del universo, la fuente de toda la luz. Es un problema no conocerlo. Le falta todo a usted. Cuando usted se convirtió en cristiano, usted lo conoce. Él brilla, Él enciende el interruptor. Él prende la luz del conocimiento de la gloria de Dios y viene a través de Cristo. Permítame mostrarle algo más que usted conoce. Usted no solo conoce a Dios, Efesios 1:9, esto es algo más que usted conoce, habiéndonos dado a conocer, y esto está hablando acerca de nuestra salvación. Cuando fuimos redimidos, perdonados por gracia, Él abundó para con nosotros en toda sabiduría. ¿Y qué quiere decir eso? Habiéndonos dado a conocer el misterio de su voluntad, según su buena voluntad o su beneplácito, el cual determinó en sí mismo. Ahora, subraye esto. Dios no solo se revela a sí mismo a nosotros, sino su voluntad a nosotros. Ahora, esto no es que si usted debe casarse con María o con Juanita o lo que sea, o si usted debe trabajar en esta empresa o en aquel lugar, de eso no está hablando. De lo que está hablando es de todo el plan de Dios. Y eso se indica en el siguiente versículo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, escuche esto. Cuando usted se convirtió en cristiano, usted comenzó a conocer a Dios y también comenzó usted a tener el conocimiento de su voluntad. Hombre, eso es emocionante. Ahora quiero ir allá al versículo 17 y mostrarle algo. Efesios 1. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación y el conocimiento de Él. Usted lo conoce. Aquí hay algo más que usted conoce. Para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamado, las riquezas de la gloria de su herencia. Ahora, tanto esperanza, escuche esto, y herencia tienen un aspecto futuro, ¿verdad? Estamos esperando la plenitud de la redención. Estamos esperando la herencia que está reservada para nosotros. Ahora sabemos esto, para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. Ahora escuche esto. Cuando usted fue salvo, usted llegó a conocer a Dios, el plan de Dios y su destino. Un cristiano entonces sabe de dónde vino, qué está haciendo y a dónde va. ¿Ve eso? Ahora, eso es la plenitud de conocimiento. Viene la salvación. Ahora, eso es muy bueno saberlo, ¿no es cierto? ¿Sabe una cosa? La gente en este mundo van por todos lados y no tienen ni idea de dónde vinieron, a menos de que sea un mono. No tienen la menor idea de lo que están haciendo aquí.
Esa es la razón por la que se vuelven existencialistas. Viven para el momento. Y menos que cualquier otra cosa, no tienen idea de a dónde van. Y permítame decirle algo. Si yo quisiera saber 3 cosas en este mundo, esas son las 3 que me gustaría saber. ¿De dónde vine? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y a dónde voy? Y Dios dice, en Cristo, usted recibe estas 3 cosas. Ahora, eso es tener sabiduría, ¿no es cierto? Y por eso digo que la persona cristiana más simple, más humilde, que no sabe nada en términos del mundo, es más sabio acerca de lo que importa, de lo que los filósofos y eruditos de todas las edades conocen. Y la gloria de todo esto, ahora usted puede regresar a 1 Corintios, no sé, ahí nos desviamos por un momento, y lo más glorioso de todo esto es que toda la gloria es de Dios porque no hicimos nada. Dios nos dio esta sabiduría. Si yo sé de dónde vengo, por qué estoy aquí y a dónde voy, ¿esa es causa para gloriarme? ¿Qué hice? Repentinamente, antes no tenía el conocimiento, el siguiente día lo tuve, Dios me lo dio. Mas por Él, esto es de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Fue un acto de Dios, no fue debido a usted. Usted está en Cristo y Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría. Y la sabiduría es la clave de ese versículo. Pero además de eso, Pablo no puede resistir al incluir otras cosas. Usted no solo recibió sabiduría, sino que recibió justicia. Dice, ¿qué es justicia? Justicia significa que ante Dios usted está en una posición correcta, en opuesta a una posición incorrecta. Bueno en contraste a malo. Sin pecado en contraste a pecaminosa. Dice usted, ¿quieres decir que cuando respondí a Jesucristo, cuando Dios me llamó y creí, estoy en una posición recta delante de Dios? Eso es correcto. Como puede ver, 2 Corintios 5:21 dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Él tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Cuando Dios ve a un cristiano desde el cielo, lo ve con una cubierta sobre él y dice la justicia de Cristo y cubre el pecado. Y Dios lo declara justo, eso es debido a Cristo. Hay un gran versículo en Filipenses 3:9, simplemente se lo leo. No necesita buscarlo. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Usted no tiene ninguna justicia por usted mismo. Pablo dice, quiero ser hallado teniendo su justicia. Y sabe una cosa, es algo maravilloso darse cuenta de que cuando usted fue salvo, usted no solo recibe sabiduría, sino que usted también recibe justicia absoluta delante de Dios. Su pecado es quitado. Dice usted, ¿cómo puede Dios hacer eso? Porque Cristo llevó su pecado y lo llevó en la cruz, pagó el castigo. Dios queda satisfecho. Otra cosa, y podríamos pasar una serie de sermones en cada una de estas, pero avancemos. Otra, santificación. Eso significa ser apartado, ser hecho santo. Usamos la palabra santo. Él no solo lo declaró usted justo, sino que Él comenzó una obra interna en usted de hacerlo santo. ¿Sabe una cosa? El momento en el que usted creyó en Cristo, el principio de la simiente incorruptible fue implantado en usted, y como Juan dice, usted no puede continuar cometiendo pecado habitual. ¿Por qué? Porque la simiente santa de Dios está en usted. Cuando usted se convirtió en cristiano, lo primero que usted comenzó a ver fue algo que estaba pasando en su vida que nunca antes había pasado, y eso fue santidad. Antes de que usted era cristiano, maldad todo el tiempo, simplemente pecado todo el tiempo. Cuando usted se convirtió en cristiano, de pronto la santidad con pecado intermitente. Y la madurez es la frecuencia decreciente de esos pecados conforme usted los elimina al andar en el Espíritu. Pero como puede ver, la santidad es algo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no es cierto? Pablo le dijo a los corintios, ahora son santos, ahora son santificados. Y entonces, no solo estamos bien delante de Dios, y eso es algo judicial, sino que de hecho somos hechos santos, y eso es algo experimental. Comenzamos a caminar en el Espíritu. Romanos 8 dice, somos sacados de la carne y estamos en el Espíritu. Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, y así es. Gálatas 5 dice, el Espíritu comienza a producir fruto de santidad. 2 Corintios 3:18 dice, el Espíritu Santo comienza a conformarnos a la imagen de Cristo. Efesios 2:10 dice, fuimos creados para buenas obras. La santidad, entonces, él añade otra gran palabra en el vocabulario del cristiano, redención. La redención es que usted lleva algo ahí y lo compra de regreso. Redimir significa comprar. Y Dios por Cristo nos ha comprado del poder del pecado, redimidos. Y entonces tenemos redención, el perdón de pecados. Efesios 1 dice, ¡qué promesa! Y Pedro, me encanta lo que Pedro dice. Somos redimidos, fuimos redimidos no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Todo eso es nuestro en Cristo, véalo. Sabiduría y justificación y santificación y redención. ¿Y qué hizo usted para ganarse la sabiduría? Usted no es lo suficientemente inteligente como para haber conocido eso por usted mismo. ¿Qué hizo para ganarse la justicia? Por las obras de la ley, ninguna carne, ningún ser humano será justificado. Usted no hizo nada. ¿Qué hizo para ser hecho santo? No podía haberse hecho santo usted mismo. ¿Qué hizo para redimirse a sí mismo? No podía pagar el precio. El punto es el versículo 31. ¿Para qué?
como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Como puede ver, todo lo que usted es, sabio, justo, santo, redimido, es debido a la sabiduría de Dios. Usted no hizo nada. La filosofía del hombre, ¿qué parte juega en eso? ¿Juega alguna parte en eso? ¿Lo ve usted ahí en el versículo 30 o 29? ¡No! La filosofía del hombre no puede conceder sabiduría verdadera, no puede pagar el precio del pecado, no puede hacerlo usted santo y no puede librarlo del poder del pecado, pero va a hacer esto. Si usted permite que se infiltre en la iglesia, lo va a dividir. Y hombre, créame, hay iglesias que están divididas por todo este país por asuntos políticos. Y no hay necesidad de eso, no hay lugar para eso. Eso no sirve de nada. No le va a dar sabiduría verdadera, justificación, santificación, redención. Lo único que va a hacer es polarizarlo en puntos que realmente no importan. Si va a gloriarse, y aquí él cita Jeremías 9, 23 y 24, gloríes en el Señor. Él es el que lo ha hecho todo. Simplemente para darle una ilustración de esto, vaya a Gálatas 6, 13. Cuando la iglesia se involucra en política o en cualquiera de esas cosas, la economía o cualquier cosa, se mete en problemas porque usted entonces se está dividiendo en asuntos no esenciales. Ahora aquí Pablo dice, si se van a gloriar, gloríense en el Señor, eso es todo. Si se van a jactar, simplemente jáctense en Él. No hicieron nada para merecer nada. Versículo 13, ni ellos mismos, Gálatas 6, que son circuncidados, guardan la ley, sino que desean que vosotros os circuncidéis para gloriarse en su carne. Los judaizantes llegaron a Galacia, tomaron a los cristianos gálatas y los confundieron diciéndoles que tenían que circuncidarse y convertirse en judíos. Y Pablo dice, no les importan sus almas, lo único que les importa es acumular algunos convertidos más. ¿Quieren gloriarse en su carne si ahora son judíos? Versículo 14, pero Dios me guarde de que me gloríe fuera de gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Como puede ver, él dice, no hay nada de qué gloriarse sino en la cruz. No hay nada de qué jactarme para mí. En otra ocasión, creo que es Romanos, él dice, no hablaré de nada de lo que Cristo no ha hecho en mí. Él dice, hay dos razones por las que me jacto en el Señor. Una, cambió mi relación con el mundo, por quien el mundo ha sido crucificado a mí, yo al mundo. Dos, me hizo una nueva criatura. Versículo 15, al final del versículo, una nueva criatura. Entonces Pablo dice, fue la cruz lo que cambió mi relación con el mundo. Fue la cruz lo que me recreó y le daré honra a la cruz. Yo no me glorié en la humanidad. Entonces todo eso pasa cuando usted se gloría y eso causa división. Ahora, permítame profundizar. Regrese a 1 Corintios 1, veamos el capítulo 2, versículos 1 al 5. Pablo dice, entonces, que ese espíritu de división en Corinto es un resultado de filosofía humana. Están divididos por opiniones diferentes. No hay necesidad para todo eso, porque todo lo que necesitan es la sabiduría de Dios. Número 1, la sabiduría de Dios es superior en su permanencia. En segundo lugar, es superior en su poder. En tercer lugar, es paradójica. En cuarto lugar, su propósito. Finalmente, la sabiduría de Dios es superior debido a su presentación. Y realmente no es tanto un punto como una ilustración de un punto. Ilustra todos los puntos anteriores. Pablo dice, si están confundidos por el asunto, recuerden esto, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, y aquí él está entrando en hechos históricos, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Deténganse ahí. Ahora, ¿se acuerdan de mi presentación a ustedes? Mi presentación es una ilustración de todo lo que acabo de decir. Cuando vine a ustedes, vine hablando con palabras sofisticadas y filosofías humanas. ¿Y cuál es la respuesta? No. Entonces, que mi llegada a ustedes sea la ilustración de cómo la filosofía humana encaja. No sirve. No tiene un lugar. Dios había determinado salvar a hombres, no por sabiduría humana, sino por el Evangelio. Entonces, cuando Pablo llegó a Corinto, él no llegó como un orador y no llegó como un filósofo, él vino como un testigo. Él vino declarando el testimonio de Dios. Y esa es la palabra de martureis, el testimonio de Dios. Ahora, un testigo es alguien que ve algo objetivo, algo histórico. Él dice, estoy aquí para reportarles el testimonio de hechos objetivos de Dios, no para especular. Estoy aquí para darles la revelación de Dios. ¿Sabe una cosa? Eso es lo único que tenemos que hacer. Y no hay lugar en la iglesia para la filosofía. Ahora, permítame simplemente darle una ilustración. Quizás se puede identificar con esto. Algunos de ustedes han estado en la iglesia 5 o 6 años. Algunos de ustedes 3 o 4. Algunos de ustedes 6 meses. Ahora, si yo les fuera a preguntar, ¿cuál es mi opinión de la economía? ¿Cuál es mi opinión de la educación? ¿Cuál es mi opinión de asuntos sociales? ¿Cuál es mi opinión de la política? ¿Cuál es mi opinión en cómo se debe gastar el dinero y cómo se debe legislar ahí en el Congreso, la Cámara de Diputados, en el Congreso de Estados Unidos? Me atrevería que ninguno de ustedes podría responder cuál es mi opinión. ¿Sabe por qué? Porque nunca les he dicho. ¿Y saben por qué nunca les he dicho? No vinieron aquí a oír eso. Podrían ir a algún lugar y tener eso. No tienen que manejar hasta Panorama City. Cuando la gente me dice, ¿a dónde puedo ir y oír la palabra de Dios? No hay una semana que no pase entre nuestros pastores que no reciban llamadas telefónicas y cartas preguntando, ¿saben de alguna iglesia en tal y tal ciudad donde enseñan la palabra de Dios?
Usted puede encontrar personas dando opiniones por todos lados. Simplemente trate de encontrar un lugar que enseña la palabra. Mire, yo tengo una tarea. Aquí está el testimonio de Dios. Vine a declarárselos. Ustedes no están interesados en mis opiniones. Alguien dijo, usted sabe, debería advertirle a estas personas acerca de la situación económica. Yo dije, no puedo hacer eso. Dijeron, ¿por qué? Dije, 2 razones. Número 1, no lo entiendo. Número 2, no me importa. No soy un experto en eso. Solo quiero enseñarles la palabra de Dios. Ellos pueden llegar a sus propias opiniones. Lo que va a pasar porque este es el mundo de Dios y el plan de Dios se está desarrollando diariamente y es una aventura diferente. Y usted no viene aquí para oír opiniones. Y usted no viene aquí para oír, miren, él dice, no viene con excelencia, a veces supremacía o superioridad de discurso y filosofía, logos y sofía. ¿No vienen ustedes con todas las palabras floridas y la filosofía humana? Hombre, pero le voy a decir una cosa, usted lo oye en muchos lugares, ¿no es cierto? Mi papá y yo estábamos hablando de esto. Él está aquí esta mañana y estábamos hablando de esto esta semana, cómo usted enciende la televisión y hay un hombre aquí que sonríe todo el tiempo y él sonríe y dice cosas muy floridas, palabras y pensamientos felices y nada, absolutamente cero, y todo es muy positivo. Y usted lo puede hacer, lo que sea, lo puede hacer, y la verdad es que la mayoría de ellos no lo pueden hacer, no puede hacer todo. Y estábamos hablando del hecho de que ese tipo de cosas positivas que se producen y se propagan realmente niegan a medias la revelación entera de Dios. Y esto es, niega el pecado. Nunca hablan del pecado. Usted nunca lo oye hablar del pecado porque es negativo. Y usted no puede hablar de negativos en el pensamiento positivo. Eso es simplemente filosofía humana. ¿Quién la necesita? Si usted cree que la Biblia está llena de pensamiento positivo, más vale que la vuelva a leer. Algunas veces leo la Biblia y me siento como si hubiera tenido una lucha. Estoy tan golpeado que no la puedo recibir más. No necesitamos todo eso. No necesitamos todo tipo de palabras floridas que no significan nada. Pablo dice, no solo vine a ofrecerles muchas palabras humanas y mucha filosofía humana. Yo les di el testimonio de Dios. No necesitan opiniones humanas. Escribí en el prefacio de mi libro, creo que he escrito en 2 de ellos, que el material no es original. Cuando comience a escribir material que es original, usted puede tirar mis libros. ¿Quién quiere mi opinión? Dios me ha llamado a hacer una cosa y eso es declarar su testimonio. Algunas veces me digo a mí mismo, MacArthur, ¿por qué eres tan torpe? Y después digo, yo sé, de esa manera nunca vas a tener suficientes opiniones que estorben las Escrituras. Simplemente apégate a esto, y esto es lo que Dios ha establecido como la prioridad. Usted realmente solo puede conocer 1 o 2 cosas bien, y realmente voy a pasar mi tiempo aquí. Entonces, él dice, no vine a darles discursos humanos y sabiduría, sino que vine con la palabra de Dios. Eso es lo primero, con la palabra de Dios, el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es, escuche esto, Jesucristo. ¿De quién da testimonio el Padre en Juan 15:26? Él da testimonio del Hijo. El testimonio de Dios es Cristo, el Evangelio. Les declaré el marturio en el testimonio de Dios acerca de Cristo. Este es mi Hijo amado, a él oír. Pablo dice, yo no vine dándoles mis opiniones y mis especulaciones y mis ideas. Yo vine a decirles, esto es lo que Dios dijo. Dios dice, ¿no es eso mucho mejor? Nos congregamos en el día del Señor y cuando nos congregamos, lo primero que decimos es, abramos nuestras Biblias. Veamos lo que Dios dice. No política, economía, asuntos sociales, puntos de vista, opiniones, ideas humanas. Permítame darle otra ilustración. 2 de Corintios, regresa al capítulo 4, de nuevo versículo 1. Por tanto, habiendo recibido este ministerio, conforme hemos recibido misericordia, no desmayamos. Sabemos cuál es nuestro ministerio y nos apegamos a él. Y así es como debe ser. Hemos renunciado a las cosas ocultas de la deshonestidad, nada peor que de la deshonestidad en el ministerio. Hay mucho de esto. No caminando en astucia, ni manejando la palabra de Dios de manera engañosa, siendo impostores de la palabra de Dios farsantes, usándola para llegar a nuestros propios fines, sino por la manifestación de la verdad. Esa frase debe ser subrayada en su Biblia. La tarea primordial, la única tarea del ministerio es manifestar la verdad de Dios. Eso es todo. Y por lo tanto, recomendándonos a nosotros mismos, a la conciencia de todo hombre, ante Dios. Tenemos una conciencia clara. Tenemos una tarea simple, muy simple. Ahí está, manifestar la verdad de Dios. Pablo le dijo a Timoteo a algunas personas importantes acerca de su ministerio y cuáles eran las prioridades. En 1 Timoteo 4, él dijo esto. Me gusta el versículo 3, él dijo, entre tanto que voy, en otras palabras, esto es lo que debes hacer y simplemente seguir haciéndolo. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora eso es bastante simple, ¿no es cierto? Lee, exhorta y doctrina, es un sinónimo para enseñar. Ahora permítame darle 3 cosas y le puedo decir qué debe hacer como ministro. Número 1, lea la Biblia. Número 2, explíquela, eso es enseñanza. Número 3, aplíquela. ¿Sabe usted qué me esfuerzo en hacer con cada texto que enseño? Leer el texto, explicar el significado del texto y aplicarlo a su vida. Eso es lo que él le dijo a Timoteo que hiciera.
Él no dijo, lee el texto, explica el texto, aplica el texto y después da unas cuantas opiniones. No, él dijo en el versículo 15, ocúpate, entrégate de manera total a eso. Esto es Timoteo al principio, en medio y al final. Léelo, explícalo y aplícalo y después ciérralo y vete a casa. Eso es todo. Ahora más adelante, en 2 de Timoteo 2, él debió habérselo recordado otra vez, capítulo 4 de nuevo. 2 de Timoteo 4, versículo 2, te encarezco. Él usa diamartúrame en el primer versículo. Él realmente le presenta este mandato con fuerza. Él debe ser desafiado a hacer esto. Versículo 2, 2 de Timoteo 4, que prediques la palabra. No tu propia opinión, la palabra. No puedo comprender cómo un hombre que se llama a sí mismo ministro de Dios puede hacer algo diferente de enseñar la palabra de Dios. Digo, ¿qué más hay ahí que prediques la palabra, tiempo y fuera de tiempo? En otras palabras, debes estar listo en todo momento. Versículo 3, pero vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Ha llegado ese tiempo? Créame, difícilmente podemos encontrar la palabra. La gente no quiere doctrina sana, sino que según sus propias epitomías, sus propios deseos pecaminosos, se acumularán, se amontonarán maestros teniendo comezón de oír. Ahora, los oídos que tienen comezón de oír pertenecen a los que oyen, no a los maestros. Quieren que le rasquen sus oídos con sermones hermosos. ¿Ve usted? Palabras floridas, agradables. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Sabe una cosa? Cierto tipo de predicación bíblica, cualquier tipo de predicación bíblica que realmente es bíblica, no es popular. Pero hay todo tipo de personas que quieren tener una especie de sentimiento de Dios y quieren ir a la iglesia. Entonces encuentran a alguien que le rasquen sus oídos donde tienen comezón con sermones bonitos. Pueden ir a donde pueden oír lo que quieren oír. Vincent dice esto, y cito, en periodos de fe inestable, escepticismo y la mera especulación curiosa y asuntos de religión, los maestros de todo tipo se amontonan como moscas en Egipto. La demanda crea la provisión. Los oyentes invitan y moldean a sus propios predicadores. Si la gente desea un becerro que adorar, un ministro que les haga un becerro se encuentra. Fin de la cita. Y tiene razón. Pablo dice, mi testimonio es este. Yo voy a hablar el testimonio de Dios. No voy a rascarle a la gente los oídos al darles lo que quieren oír. Créame, eso es lo que la gente quiere. No los quieren molestar, no los quieren hacer enojar. Y entonces la gente va a ir de lugar en lugar hasta que encuentran un hombre que dice lo que quieren oír. O de otra manera van a crear la necesidad para alguien y algún hombre va a ver la necesidad y va a aparecerse y va a aprovecharse de eso. Muy bien, de regreso al capítulo 2, versículo 2. Aquí estaba Pablo diciendo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Simplemente me concentré en la cruz. Mi única meta fue predicar a Cristo, no como maestro, no como ejemplo, no como hombre perfecto, sino Cristo crucificado, Redentor, el Salvador. No de opiniones, eso es revelación. No de especulación, eso es hecho, ¿verdad? Eso es un hecho. Ahora él no está diciendo ahí que él descuidó el resto de las Escrituras, porque en Hechos 18 él dice que durante 18 meses les declaró la palabra de Dios, pero su énfasis fue la cruz. Y él quiere decir con eso el plan redentor de Dios, la revelación de Dios en contraste a la especulación humana. Ese fue el mensaje de Pablo. De hecho, fue un mensaje tan dominante en la primera época de la iglesia que la gente pensaba que los cristianos adoraban a un hombre muerto. Celso dijo, los cristianos adoran a un hombre muerto. Y en Roma hay algunas evidencias arqueológicas de hace algunos años atrás en donde encontraron un retrato de alguien que había dibujado una caricatura de los cristianos y tenían un cristiano que se estaba inclinando ante el pie de la cruz con un burro crucificado en la cruz. Y abajo del dibujo decía, Alexio Minos adora a su Dios. Ahora eso es lo que Pablo quiso decir cuando dijo en Corintios que para los gentiles la cruz era tropezadero, era locura. Pero sea locura o no, Pablo nunca cambió su mensaje para acomodarse a la gente, ¿verdad? Nunca, nunca. Dice usted, sí, y esa es la razón por la que todos tropezaron en eso. Sí, pero para aquellos que fueron llamados era redención. Entonces, número 1, subraya esto, cuando él predicó las palabras de Dios. Número 2, versículos 3 y 4, cuando él predicó con el poder de Dios. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora parece que este no es Pablo, ¿verdad? Normalmente los temblores, pero no Pablo. Normalmente todo el mundo tiembla, pero no él. ¿Por qué está tembloroso? Cuando él llegó a Corinto realmente estaba sacudido. El temor y el temblor aquí no creo que quiere decir enfermedad física. Algunos han dicho eso, pero no creo que hay ninguna indicación de eso. Simplemente vi los términos que son usados aquí. La idea de temor y temblor es usado en otros pasajes. Es usado, por ejemplo, en 2 Corintios 7:15, Filipenses 2:12 y Efesios 6:5, y cada una de esas veces tiene que ver con ansiedad mental por un asunto importante. Por ejemplo, en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es una ansiedad que viene con algo que es muy urgente. Y entonces Pablo dice, estaba en tal urgencia y en Corinto, porque era la capital de la vanidad del mundo.
Era una ciudad corrupta. De hecho, cuando una persona vivía de una manera tan disoluta en su vida, que era inmoralidad continua, decían que corintianizaban. Eso era sinónimo con suciedad. Ese se convirtió en el verbo para prostitución continua. Y él estuvo en esta ciudad, y él había sido expulsado de Filipos, y había huido por su vida. Él había sido expulsado de Tesalónica, había huido para salvar su vida. Los tesalonicenses lo siguieron hasta Berea y tuvo que dejar ese lugar. Fue a Atenas y estaba ya al final de su tolerancia. Llegó a Atenas y él estaba enfrentando esta persecución intensa y finalmente llegó al Areópago y predicó ahí y no hubo una gran respuesta. Y él llegó a Corinto. Y él llega ahí solo y está muy, muy desanimado. Él ve una ciudad simplemente dominada por la pecaminosidad, un lugar inmundo, está todo solo y tiene miedo. Tiene una ansiedad mental terrible por la condición perdida de la ciudad y él sabe que él no tiene esperanza en sí mismo. Y entonces en el versículo 4 él dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él no vino con sus propias palabras y él no vino en su propio poder, créalo. Él vino en el poder del Espíritu Santo. Él dijo, yo no quise venir con mi propio poder, porque si así hubiera sido, ustedes entonces se habrán identificado conmigo y no con Cristo. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no quería que ustedes creyeran en una filosofía, yo quería que fueran nuevas criaturas. Yo no quería que creyeran en mis ideas de especulación, yo no quería que creyeran en mis opiniones, yo quería que creyeran en Dios, cuyo poder puede transformarlos. Entonces él dice, yo no vine con logos y carisma, y esos son casi términos sinónimos. Quizás palabras se refiere a contacto personal y predicación pública, pero no vine con palabras persuasivas. Persuasivas tienen la idea de persuadirlos. No vine para persuadirlos usando las palabras correctas, para producir las respuestas correctas, para acercarlos a mis ideas, a mis opiniones. Simplemente vine y dejé que su poder fluyera, y él y su poder pudieron cambiar vidas. Y él dijo lo mismo en Primera de Tesalonicenses, cuando les recordó a los tesalonicenses cómo le había estado con ellos. Él dijo, nuestro evangelio no vino a ustedes en palabras solamente, sino en poder y en el Espíritu Santo. Y eso solo puede significar que hay un cambio en la vida. Pablo fue un hombre con grandes capacidades naturales, pero él no las usó. Spurgeon dijo, y cito, el poder que está en el evangelio no se encuentra en la elocuencia del predicador. De otra manera, los hombres serán los convertidores de almas. Ni tampoco se encuentra en la preparación del predicador. De otra manera, consistiría en la sabiduría de los hombres. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se pudren, hasta que agotamos nuestros pulmones y morimos, pero nunca un alma será convertida a menos de que el Espíritu Santo esté con la palabra de Dios para darle el poder para convertir el alma. Fin de la cita. Ahora, eso es precisamente lo que Pablo está diciendo. Yo vine a usted no con un mensaje humano, no, el testimonio de Dios, la cruz, se los di, y no con poder humano, sino con poder divino. La razón es para que su fe no repose en filosofía, sino en el poder de Dios. Nunca olvidaré un pastor que me dijo en una ocasión, señalando un hombre después de un servicio, él dijo, ¿ves ese hombre? Él es uno de mis convertidos. Yo le dije, ¿en serio? Él dijo, sí, no del Señor, sino mío. Hombre, me acuerdo de eso. Stott dijo esto, y cito, parece que solo la predicación que Dios honra, a través de la cual su sabiduría y poder son expresadas, es la predicación de un hombre que está dispuesto en sí mismo tanto a ser un debilucho como un necio. Fin de la cita. Como puede ver, Dios no solo escoge salvar a los débiles y a los insensatos, sino también escoge a los débiles e insensatos para predicar. Y entre más insensato y débil que usted sea, más la palabra de Dios y el poder de Dios puede ser expresado. Ahora ustedes saben la verdad, y esperamos que el resultado es que no tenga convertidos de John MacArthur, sino de Jesucristo. Pablo presenta su punto, ¿no es cierto? Él presenta su punto del hecho de que la sabiduría de Dios no necesita sabiduría humana. Los corintios no necesitaban traer sabiduría humana a su iglesia, y tampoco nosotros. Solo trae división. Que siempre estemos unidos en torno a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por un mensaje claro esta mañana de tu palabra. Mientras que sus cabezas están inclinadas por tan solo un momento al cerrar, para toda vida diferente hay diferentes necesidades en particular, estoy seguro. Algunos de ustedes nunca han conocido a Cristo. Están aquí esperando en la sabiduría del mundo, la filosofía de los hombres, pero no hay esperanza ahí. Quizás en esta mañana usted cree que debe esperar, confiar en Jesucristo, y le gustaría que usted le sea hecho para usted sabiduría, justificación, santificación y redención. Si ese es su deseo, puede hacer eso en este momento al creer en Cristo, al venir a Él en arrepentimiento, al pedirle que transforme su vida, tome su vida, hágalo en silencio en su corazón. Otros de ustedes como cristianos quizás han estado confiando demasiado en su propio entendimiento y no
en reconocer la sabiduría de Dios. Quizás necesita hacer un compromiso en esa área. Otros de ustedes en esta iglesia saben que esta iglesia es fiel a la palabra de Dios y quizás está diciendo a sí mismo, aquí es donde debo estar, donde la palabra de Dios es honrada y las opiniones humanas no son dadas. Gracias, Padre, por nuestro tiempo juntos, por la bendición que tu palabra ha sido en nuestros corazones. Confírmala a nosotros, úsala a través de nosotros esta semana para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.